día, donde quiera que usted se encuentre. Es un privilegio estar aquí con ustedes para, con el favor de Dios, considerar el tema que nos ocupa, que es precisamente los mártires de la tribulación que viene. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por permitirnos considerar este tema de interés y te rogamos que nos ayudes para que podamos hacer esta exposición de la manera más clara posible y que todo sea para la honra y la gloria de tu bendito y santo nombre. Amén. Bueno, pues el título de la reflexión que vamos a manejar este día habla por sí mismo. Los mártires de la tribulación que viene. Entonces, claro, yo quiero hacer una retroalimentación para ir haciendo una concatenación de todas las ideas, porque estamos tratando el libro, claro, el único totalmente profético de la Biblia, y un libro que por demás ha sido citado entre personas que quizá nunca han leído la Biblia, pero que entienden un mensaje preponderante cuando escuchan la palabra Apocalipsis. Yo no sé si usted frecuenta alguna red social, pero en cualquier medio de comunicación que está actualizado, usted en esta hora puede escuchar la palabra apocalíptico y apocalíptico y apocalíptico. Entonces, nosotros estamos haciendo una consideración bíblico-escatológica porque una persona actualizada en este tiempo, en cualquier lugar de la tierra, hablando el idioma que hable, debe estar informada sobre Apocalipsis. Entonces, los mártires de la tribulación que viene. Ya hemos tratado nosotros de una manera quizás superficial, pero interrelacionada, pues claro, los primeros 6 sellos y nos falta uno. Entonces son 7 sellos que forman la primera serie de juicios apocalípticos. ¿Ok? Entonces nosotros vimos de una manera quizás superficial, pero interrelacionada y yendo al punto que nos ocupa sobre el asunto de juicios, cuando nosotros vimos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1 al 2, lo del caballo blanco, que nos habla de la conquista del anticristo. Y luego vimos el sello número 2 en el capítulo 6, versículos 3 al 4, con respecto al caballo rojo, que tiene como línea preponderante la espada y un objetivo fundamental de quitar la paz de la tierra, cuando el anticristo, aunque predica la paz, promueve la guerra. En el tercer sello, en esta retroalimentación, debemos enfocarnos en el capítulo 6, versículos 5 al 6, cuando viene un caballo negro con la balanza en la mano. El caballo negro nos habla de hambre. Y ustedes pueden decir, ay, pues sí, todo el tiempo ha habido hambre en la tierra. Ciertamente ha habido hambre en la tierra. O ustedes pueden decir, pues sencillamente en el holocausto nazi, cuando fueron asesinados 6 millones de judíos, como se maneja a través de la historia universal, realmente es una cifra muy conservadora, porque si nosotros nos vamos al análisis de documentos más profundos, 6 millones se queda como una cifra muy baja para que nosotros llegáramos a la conclusión de los millones de judíos que fueron exterminados. Y uno de los elementos que se usó para exterminar a los judíos, al pueblo de Israel, pues en esa línea de pensamiento hablando,
fue el hambre. Fue el hambre y existen documentos fidedignos que ahorita inclusive están a nuestro alcance por las diferentes redes sociales, donde eran un esqueleto, un esqueleto. Entonces, de eso nos está hablando el sello número 3 en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 5 al 6, caballo negro con la balanza en la mano, donde los alimentos escasean, la gente tiene hambre. Fíjense que con esta pandemia que nosotros estamos viviendo, es muy fácil que nosotros definamos el punto de la historia en la que nos ha tocado vivir. Y sencillamente con ya casi 2 años de estar en esta pandemia, es muy fácil para nosotros deducir qué es lo que está pasando con los cultivos, con las siembras. Cuando usted está viendo en los diferentes lugares del mundo, y no importa qué continente sea, estoy hablando planetariamente, usted ve cómo en un segundo desaparecen ríos, cómo en un segundo desaparecen lagos, cómo en un segundo un cerro sencillamente se viene abajo, cómo las tormentas torrenciales en un momento arrasan con sembradíos y con todo lo que encuentran a su paso, y cómo las langostas se están comiendo nuestra comida, ¿verdad? Entonces, no es difícil ya para una generación como la nuestra entender los juicios apocalípticos. No hemos entrado a ellos. Fíjense, todo lo que estamos viendo, que nosotros nos quedamos así con los ojos abiertos, con la boca abierta, viendo lo que está pasando. Y bueno, miren, somos muy privilegiados porque, por ejemplo, aquí en Hermosillo todavía no hemos sentido eso que es obvio y que nosotros mismos estamos constatando que está pasando en tantos lugares de la tierra. Estamos hablando de juicios cual nunca se han presentado alrededor de la tierra y que bíblicamente son definidos en Mateo 24 como principio de dolores. Entonces, si por la víspera se saca el día, ¿qué es lo que viene? Pues lo que viene es algo que sencillamente es indescriptible, porque ningún hombre que ha vivido sobre la tierra lo ha experimentado. Así que cuando nosotros hablamos del sello 4, ubicado en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 7 al 8, y que observamos ahí indicado al caballo amarillo, que preponderantemente lo podemos definir en base a palabras fundamentales: espada, hambruna, plagas y animales. Estamos diciendo que en el sello número 4, que es el sello que tiene que ver con el color amarillo, es como el resumen de lo que ha venido pasando desde el sello 1, blanco, más el rojo, guerra, más el tercero, hambre, más el 4, conclusión, muerte. Fíjense que aquí, en esta retroalimentación de la primer serie de 3 de juicios apocalípticos que corresponde a los sellos, cuando nosotros vemos el número 4, que con mucho es un resumen de los 3 anteriores, pues que vienen a ser resumidos aquí en el 4, caballo amarillo, nosotros comprendemos de una manera, ahora sí que de primera mano, ahora sí que nadie me lo contó. Pues cuando nosotros decimos de hambruna, pues ya hemos ejemplificado objetivamente algo que ya nosotros estamos viendo de primera mano en el principio de dolores, en la víspera de. Como dice un dicho de la sabiduría popular, no está en la Biblia, pero es de la sabiduría popular, que dice que por la víspera se saca el día. Entonces, por lo que nosotros estamos viendo, debemos deducir que lo que viene es muchísimo más terrible. Bueno, pero aquí yo quiero hacer hincapié en el sello número 4 con respecto al tercer elemento con el cual se está definiendo
pues prácticamente lo que queremos resumir de los primeros 4 sellos y que vienen y que desembocan en el número 4, que es muerte. Y la palabrita es plagas. ¿Usted qué tiene en su mente cuando escucha la palabra plagas? Pues casi es indiscutible que tenemos en nuestra mente lo del COVID-19, ¿verdad? Que cada vez se va escalando más, que cada vez requiere más vacunas y que cada vez se complica más. Entonces, solamente con lo que hemos visto ya en casi 2 años, al menos aquí en México, ¿verdad? Con respecto a plagas, pues ahí tiene usted un ejemplo muy objetivo de lo que viene, porque esto solamente es el principio de dolores. Y entonces cuando nos vamos al cuarto elemento con el cual estamos resumiendo los 4 primeros sellos, echando mano del 4, que es el caballo amarillo, que en una palabra lo podemos nosotros identificar con la palabra muerte. Entonces están los animales. Y tú puedes decir, bueno, pues ¿cómo que los animales? Pues ¿cómo que no? Porque nos está hablando de las fieras de la tierra. Miren, yo no sé si usted tiene perritos en su casa, pero si usted tiene un perrito chiquito, por ejemplo, y usted es el preferido del perrito, porque usted es su dueño, vamos a decirlo así. Entonces, cuando usted le pone su comidita al perrito y él detecta que alguien está tratando de robar su comida o de obtener su comida, aunque sea el dueño, yo creo que usted ya tiene por experiencia que el perrito cuando menos le enseña los dientes. Y si usted sigue insistiendo en lo que el perrito interpreta como que alguien le quiere quitar su comidita, pues el perrito quizás sea capaz de morder, ¿por qué no? Bueno, pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando las fieras de la tierra tengan esa necesidad de comer y que en su hábitat natural ya no lo encuentren, es obvio que ellos van a ir a buscarlo donde lo encuentren. Y por ejemplo, para una bestia salvaje, pues un humano es un manjar. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de palabras mayores. Yo no sé si ustedes vieron un estudio que se presentó en este mes, debe haber sido en este mes o en el próximo anterior, y se ve una manada de elefantes de diferentes tamaños, obviamente de diferentes edades, y estos elefantes van buscando algún destino que los científicos no logran detectar, y ellos entran. Usted ve que van pasando por ciudades, por calles pavimentadas, que se acercan a casas, que entran a casas y que ellos están buscando qué comer. Una explicación que han dado pues los científicos que se han abocado a eso, o personas, ¿verdad? Investigadores en diferentes áreas, porque que tienen que ver con el comportamiento de los animales. Ellos dicen que eso se refiere como una explicación, ¿verdad? De varias que se dan, que se refiere al volteo magnético de los polos de la Tierra. Es decir, que cuando ellos se están dirigiendo a algún lugar, obviamente están marchando hacia lugares, por decirlo de una manera entendible, que antes ellos se ubicaban en el sur, pero que con el volteo de los polos magnéticos de la Tierra, ahora lo están buscando en el norte. Es decir, el volteo magnético el volteo de los polos magnéticos de la Tierra tiene que ver con el hecho de que el polo magnético de la Tierra norte se está yendo hacia el sur y el del sur se está yendo hacia el norte. Entonces los animalitos están buscando donde no corresponde lo que magnéticamente antes buscaban ahí. Entonces, los animales, por su instinto de conservación,
cuando ellos vean que donde ellos están no hay comida, obviamente que van a buscarla donde ellos la encuentren. ¿Y qué van a hacer? Bueno, pues si encuentran humanos, pues imagínense un animal de la talla de los carnívoros grandes que se ha visto cerca de una aldea o sencillamente en una casa, pues en una casa, sobre todo, claro, de los que están más cerca, pues de las selvas, etcétera, o donde aplique. ¿Qué puede hacer contra un animal de esa talla? Entonces estamos hablando de animales hambrientos que naturalmente van a buscar su comida. Ese es el sello número 4. Y cuando nosotros tomamos en cuenta el sello número 5 y que ubicamos bíblicamente en Apocalipsis 6 del 9 al 11, estábamos viendo los mártires al pie del altar. Esto ya tiene una conexión fundamental con el tema que nos ocupa en este día y que es precisamente los mártires de la tribulación que viene. Entonces vamos a poner atención aquí porque aquí ya estamos estableciendo en esta retroalimentación la conexión con los mártires de la tribulación que viene. Entonces, aquí en 6, Apocalipsis 6 del 9 al 11, Juan nos dice, a través de lo que escribió, Juan nos dice que él vio las almas de los mártires que estaban al pie del altar. Entonces yo quiero que ubiquen ustedes el sello 5, los mártires al pie del altar. Aquí ya se terminaron los caballos con sus jinetes. Acuérdense que los primeros 4 sellos tienen que ver con los 4 caballos del Apocalipsis que van montados, sobre los cuales van montados pues su respectivo jinete. Pero eso concluye en el sello 4 y ya en el sello 5 hay un cambio en lo que a Juan se le está mostrando. Y se le está mostrando precisamente mártires y que estamos tomando en cuenta en esta reflexión y o análisis bíblico escatológico, los mártires de la tribulación que viene. Usted dice, oye, pues qué desastre en el mundo, qué catástrofe y qué apocalíptico. Pues sí, todo sí, pero ese es el principio de dolores porque todavía no hemos entrado a la semana 70, que bíblicamente hablando se activa cuando se lleva a cabo la confirmación del pacto con la muerte de Israel con el anticristo. Bueno, cuando nosotros vimos el 6º sello que está ubicado, y yo espero que cada uno de ustedes le dé su leidita de una manera detenida, analítica y reflexiva, nuestra justificación escatológica, bíblico-escatológica, por supuesto, estuvo ubicada para el 6º sello en Apocalipsis 6, específicamente en los versículos 12 al 17, y eso nosotros lo podemos definir en esta retroalimentación con 4 palabritas. Conmoción en la tierra, catástrofe a la potencia que usted quiera en la tierra. Ese fue el 6º sello. Entonces, pasamos a la primera visión parentética que Juan ve en la visión, es decir, es un paréntesis que le muestra a Juan o que le permite ver a Juan, en primer lugar, lo relativo a los 144,000 sellados. Entonces nosotros, como desde la consideración bíblico-escatológica anterior, estábamos dirigiendo la atención a la gran multitud que tiene que ver también con los mártires de la tribulación que viene.
Entonces tratamos de manera introductoria lo que tiene que ver con los 144,000 sellados. Entonces recordemos que entre el entre el sello número 6 y el sello número 7 hay un paréntesis. Por eso decimos que en ese paréntesis hay dos visiones parentéticas de las cuales Juan nos está escribiendo, y tratamos lo relativo a Apocalipsis 7, versículos 1 al 8, con los 144,000 sellados. Ya dijimos, bueno, entre otras cosas, si usted repasa la grabación anterior, pues va a ver más explícito cuáles fueron las ideas fundamentales que nosotros rescatamos de esa consideración. Aquí lo que tengo que decir solamente para hacerlo parte de esta retroalimentación, de este resumen, es lo siguiente. Los 144,000 sellados son descritos específicamente 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Entonces señalamos que sin una explicación, Dan no es incluido. Las referencias a eso las hemos tratado en otro lugar, pero se quita a Dan y entonces ya especificamos lo relativo a Efraín y a Manasés en relación pues con José. Eso pues no lo vamos a repetir porque pues nos llevaríamos una hora solamente en eso. En lo que yo quiero hacer hincapié aquí en cuanto a los 144,000 sellados es en lo siguiente. Cuando nosotros estamos tocando este punto de inflexión de los 144,000 sellados, sí tenemos que hacer una mención con respecto al milenio. Ya dijimos que el milenio es la doctrina con mucho más controversial en la Biblia, pero aquí sí o sí los 144,000 sellados, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, puntualizando lo relativo a José con sus hijos Efraín y Manasés, y puntualizando lo relativo a Dan, que es objeto pues de varios estudios. Sí tenemos que decir que son literalmente 12,000 de cada una de las tribus implícitas. Perdone, disculpe, dispense, no son los testigos de Jehová, son 12,000 de cada una de las tribus de Israel, y esos 144,000 sellados del pueblo de Israel literalmente serán las primicias en la administración del reino milenial. ¿Okay? Entonces ellos, personas del pueblo de Israel escogidas, son las primicias en la administración o para la administración del reino milenial, que obviamente viene al fin de la semana 70, donde tenemos que incrustarlo del juicio de las naciones, para luego, claro, enfocarnos al milenio, después de lo cual vendrá el juicio del gran trono blanco y el vistazo que Dios nos ha permitido echar a la eternidad. Pero bueno, entonces aquí está un indicativo muy fundamental en un nivel de inflexión pues muy importante con respecto a los 144,000 sellados. Entonces usted puede decir, bueno, si ellos son las primicias en la administración del reino, ¿la iglesia qué? Pues la Biblia lo señala, y ya pues en el lugar específico y correspondiente, nosotros ya lo hemos citado, que claro que cuando nosotros cantamos ese coro que dice, nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios, estamos haciendo alusión a que la iglesia también está ahí reinando con Cristo.
su novia, que en ese momento será su esposa ya, estará reinando también allí en el milenio. Entonces, si usted no lo cree, pues entonces tampoco canta el coro, ¿verdad? Pero claro que sí, cuando hablamos del milenio, pues está implícito tanto Israel, 144,000 sellados, como la iglesia, pues como aplique y que ya lo hemos considerado. Entonces, cuando nosotros vimos esos datos importantes, ahora pasamos a lo que nos ocupa literalmente con respecto a los mártires de la tribulación que viene. Ok. La gran multitud, como la estamos señalando aquí en la visión parentética de Juan, nos ocupa en cuanto a los mártires de la tribulación que viene. Por supuesto que es un grupo que tenemos que sumar al de el sello número 5, donde Juan vio a los mártires al pie del altar del incienso. Entonces, son dos partes, porque recuerden que cuando nosotros centramos nuestra atención en los mártires al pie del altar de Apocalipsis 6, del 9 al 11, ellos le están diciendo a Dios: ¿hasta cuándo vas a hacer venganza sobre los que nos han asesinado en la tierra? Y se les dice: deben esperar un poco de tiempo hasta que se reúna la cantidad de otros mártires o santos que han de pasar lo mismo que ustedes. Y aquí estamos hablando de Apocalipsis capítulo 7, versículos 8 al 17, que generalmente se describe como la gran multitud. Entonces, ya estando dentro de los mártires de la tribulación que viene, nos ponemos en contexto. Y bueno, antes de cualquier otra cosa, recuerden que yo, por las leyes del copyright, debo decir cuando uso un libro. Y bueno, claro que a mí también me parece correcto que yo les diga a ustedes que estoy usando la Biblia de estudio textual comentada del ministerio de nuestro hermano Jimmy Swaggart en unión con sus eruditos, ¿verdad? Muchas gracias a ellos por ese trabajo. Y bueno, es correcto que yo dé honor a quien honor merece, ¿verdad? Gracias a Dios por esa Biblia. Muy bien. Entonces, aquí en la Biblia, en el capítulo 7, versículos 8 al 17, hablando de la gran multitud, yo quiero hacer un punto de inflexión. ¿Ok? Un punto de inflexión que es totalmente ad hoc, es decir, completamente adecuado a las circunstancias que ahora estamos nosotros manejando cuando estamos hablando de los mártires de la tribulación que viene. Miren, los que nos inclinamos por la teoría pretribulacionista, quienes lo sean y yo, quienes lo hagan y yo, sabemos que cuando nosotros nos inclinamos, por supuesto, porque tenemos las bases bíblicas correspondientes, cuando nos inclinamos por la teoría pretribulacionista que dice que la iglesia no va a entrar a la semana 70, sino que va a ser arrebatada precisamente en este periodo en el que estamos viviendo y que es definido bíblicamente como el principio de dolores, Mateo 24, entonces nosotros decimos que obviamente el arrebatamiento puede ser en este preciso momento. Y cuando nosotros estamos hablando de este preciso momento, yo tengo que señalar algo que he venido señalando
porque tiene que ver con los mártires de la tribulación que viene. Fíjense, todo lo que estamos viendo y todavía no llega, estamos en el principio de dolores, entonces imagínense, lo que viene es indescriptible. Entonces, el día 12 de agosto, año 2021, se convocó pues planetariamente, de hecho, se convocó planetariamente a la gente para que saliera a la calle, entre comillas, a hacer señas obscenas al cielo y señas obscenas a Dios. Y no estoy segura si fue el mismo 12 de agosto 2021 o el siguiente, 13 de agosto 2021, cuando se declaró como el día del inicio del exterminio del cristianismo. ¿Okay? Entonces, yo aquí quiero citar, manejándome en la línea de pensamiento de los mártires de la tribulación que viene, yo quiero citar varios puntos de inflexión porque estamos manejando los mártires de la tribulación que viene. En primer lugar, cuando Satanás instó a la chusma para que crucificara a Jesús de Nazaret, evidenció que Él no es omnisciente porque Él no es Dios. Quiere, pero no puede. Dios sí es omnisciente. Entonces, si Satanás hubiera sabido lo que estaba haciendo y las repercusiones de azuzar a la chusma para que asesinara a Jesús de Nazaret, no lo hubiera hecho. Porque cuando la sangre de Cristo fue derramada, se pagó el precio total por la salvación de todos los hombres. Que no todos lo aprecien y que no todos lo tomen, eso ya es responsabilidad de ellos. Pero el sacrificio de Cristo, cuando Él mismo dijo, consumado es que es total, perfecto, efectivo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, yo estoy diciendo esto para hacer la conexión con los datos que les he manejado con respecto al 12 o 13 de agosto 2021. Cuando voy a hacer la relación directamente proporcional, porque es una relación directamente proporcional. Cuando Satanás está azuzando a la, 3 puntos, ¿no? Bueno, a la chusma, ya lo dije con los otros, pues lo digo también con estos, a la chusma, para que haga señales obscenas, háganme el favor, yo por eso lo pongo entre comillas, señales obscenas a Dios y blasfemar contra Dios y decir que se está dando inicio al exterminio del cristianismo porque no quieren ver nada que tenga que ver con el cristianismo aquí, lo están haciendo de una manera directamente proporcional a lo que ya asentamos al principio. ¿Por qué? Porque ellos están haciendo alusión al hecho de que no quieren ver aquí a un grupo de personas que jamás va a estar de acuerdo con hacer señales obscenas hacia Dios, ni tampoco a exterminar, matar, asesinar, que así se traduce, al cristianismo. Y dicen ellos, es que el cristianismo es el único problema para X, Y y Z. Claro que sí, porque el cristianismo siempre es una contracultura, porque como Cristo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Es como el salmón que va nadando en contra de la corriente. Pero volviendo al punto de inflexión.
cuando ellos están abogando a su manera para blasfemar contra Dios mismo y para manejar de una manera completamente pues irreverente el exterminio del cristianismo para no ver a ningún cristiano, ellos hablando en una línea de pensamiento como aplique, están abogando por el próximo evento en el calendario profético de Dios que se llama inminente arrebatamiento, porque ciertamente pronto ellos van a ver el resultado más preponderante, hablando en la línea del cumplimiento de las profecías de los tiempos finales del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, ellos van a decir que vinieron los ovnis y que nos llevaron. Fíjense que cuando la fe del mundo entró en una época decadente, en el tiempo que salió la teoría de Carlos Darwin, diciendo que en vez de que nuestro padre era Dios porque nos había creado, resulta que ahora nuestro padre era uno de los orangutanes, ¿verdad? Ay, qué horror. Bueno, cuando sale a la luz la teoría de la evolución de Darwin, es algo que siguió a aquel momento en el cual Dios permitió que el arca de Noé fuera visible a la humanidad. Y yo le recomiendo a usted que en algún tiempo que se dé, porque ¿verdad? Normalmente no tenemos mucho tiempo del cual disponer, pero que se dé un tiempecito. Y si usted no maneja con mucha libertad las redes sociales, pues pídale a su hijo, ¿verdad? O a su sobrino, ellos son más truchas, ¿verdad? Bien listos. Y que usted pueda ver los documentales originales donde se ve la parte del arca de Noé que fue descubierta sí o sí en uno de los derretimientos de los glaciares correspondientes en el área que ocupa, y ahí le van a dar todos los datos. De hecho, ahí en esa parte del arca de Noé que se ve, la persona que está hablando en ese documental, obviamente que ya es un adulto o pariente del adulto, pero en ese tiempo de la grabación es un niño, inclusive al niño lo colocan de alguna manera, pues como le habrán hecho para subirlo ahí, porque de hecho era una parte, porque se dice en el documental y se aprecia también que es parte porque hubo como que se quebró, es una parte, entonces estuvo guardada, vamos a decir, por muchísimo tiempo en el corazón de los hielos perennes, que ya no son hielos perennes ni aquí ni en China, por lo que está pasando, si saben ustedes, pues con el derretimiento de los polos, de los hielos, ya no son perennes, ¿verdad? Ese calificativo pues ya no se les puede aplicar. Pero bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando Dios permitió que la humanidad presenciara, de hecho la grabación ustedes la pueden ver y se nota que se hizo con una cámara que no corresponde a este tiempo. O sea, se nota claro que es una cámara, pues me imagino que eran de las mejores en ese tiempo, pero para nosotros pues ya es algo obsoleta. Sin embargo, nos está pasando una noticia nada obsoleta y de mucha actualidad. Bueno, ¿pero por qué? Porque estoy diciendo esto. Bueno, les recomiendo el video. Hasta donde recuerdo está en 2 partes, pero bueno. La fe del mundo se avivó, porque cuando ellos ven esa evidencia, como este libro, ¿verdad? Evidencia que exige un veredicto, se los recomiendo.
Cuando ellos están viendo la evidencia del arca de Noé, entonces es obvio que ellos dicen, pues si lo del arca de Noé es cierto, entonces toda la Biblia es cierta. Entonces se reavivó la fe. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó enseguida? Bueno, el contragolpe fue que viene la teoría de la evolución de Darwin para dar al traste con lo que la gente ahora estaba asimilando en su corazón y que lo estaba relacionando con Dios. Entonces, de esta parte de la idea pasamos a la segunda parte de la idea, que tiene relación con los mártires de la tribulación que viene. ¿Y cuál es? Pues es esta: que cuando venga el inminente arrebatamiento, que bíblicamente puede ser en este mismo instante, entonces el contragolpe, cuando menos uno de los más poderosos sería, oh sí, es que vinieron los extraterrestres, vinieron los platillos voladores y se los llevaron. Pero todo es parte, pues, de una agenda muy importante, porque era la gente que no servía para nada. Hay que exterminarlos. Entonces, yo espero que estemos captando la línea de pensamiento que tiene que ver con los mártires de la tribulación. Cuando la teoría pretribulacionista, quienes lo sean y yo, proclama y dice que nosotros nos inclinamos por la teoría que dice que podemos ser arrebatados bíblicamente en este mismo momento, no es porque seamos cobardes, ni porque, como dicen los jóvenes, le saquemos al bulto, porque de hecho el rastro de la iglesia ha sido semejante en una línea de pensamiento hablando con el rastro de sangre que ha seguido desde su inicio a toda la historia del pueblo de Israel, y que también es una idea que sí o sí es compartida con la iglesia, porque la iglesia sí o sí desde su nacimiento ha sido expuesta a tribulación, pero aquí estamos hablando específicamente de un acto profético totalmente definido en la Biblia y que nos dice, claro que sí, que la iglesia puede desaparecer en este mismo momento. Y yo quiero aquí añadir como un agregado, refiriéndome al acto del que les estoy hablando con respecto a agosto 12 y agosto 13, bueno, pues como una respuesta parcial a lo que ese grupo blasfemo contra Dios está pidiendo, y se les va a conceder muy pronto. Sin embargo, lo que viene después es definido como tribulación y gran tribulación. Fíjense que a mí este tipo de cosas se me hace interesante para que podamos definir y hacer conexiones entre lo que dice la palabra de Dios y lo que nosotros ahora sí que no nos están contando, sino que lo estamos viendo de primera mano. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto por lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y vemos el asunto de la rebelión de Satanás contra Dios, entonces nosotros podemos ubicar todas las huestes angelicales en un solo grupo, en un conjunto que los incluye a todos los ángeles, y entonces vamos a dividir ese conjunto, vamos a ubicarlos a todos en un círculo, y ese círculo lo vamos a dividir en tercios, es decir, lo vamos a dividir en 3 partes. Ok. De esas 3 partes, de todos los ángeles que estaban originalmente todos en el cielo adorando y sirviendo a Dios, ¿cuántas partes de esas 3 siguieron a Satanás en la rebelión en contra de Dios? Una.
la tercera parte de las huestes angelicales siguieron a Satanás en la rebelión. Entonces, ¿cuántas terceras partes de 3 fueron leales, fueron fieles a Dios? 2. Entonces, ¿quién resultó ganador? Miren, Dios siempre es ganador y 2 terceras partes le han sido fieles y una se fue en la rebelión. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Pues por lo siguiente. Porque cuando nosotros estamos hablando del próximo evento en el calendario profético de Dios, que es el inminente arrebatamiento, nosotros estamos viendo que bíblicamente hablando es un evento que viene en un tiempo que nosotros podríamos definir en una línea de pensamiento como aplique como la Odisea, que es la séptima de 7 iglesias a las cuales nuestro Señor Jesucristo les manda su cartita diciéndole, pues tú tienes que vencer tal, 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 tal. Y a la Odisea le dice, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca por tu nauseabunda tibieza. Es lo que le está diciendo. Bueno, con la Odisea, en una forma de pensamiento hablando, podríamos nosotros definir una característica fundamental de la iglesia o de la parte de la iglesia que no va a ser arrebatada. ¿Ok? Entonces, sin embargo, estamos hablando, dijimos, del inminente arrebatamiento que se lleva a cabo entre la semana 69 que terminó cuando Cristo fue crucificado y la semana 70 que aún no empieza, que estamos en el paréntesis allí, bíblicamente se llama principio de dolores. Entonces estamos viendo que cuando nosotros estamos hablando o citando a la iglesia moderna, estamos hablando planetariamente de una parte de la iglesia que está tibia y que la podemos comparar con la Odisea como aplique y en la línea de pensamiento que ya hemos explicado viendo las 7, que es fundamental que nosotros comprendamos porque está directamente relacionada con el evento próximo en el calendario profético de Dios, que es el inminente arrebatamiento. Por eso nosotros entendemos, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado, que cuando hablamos de la nauseabunda tibieza de la Odisea, no estamos hablando categórica y totalitariamente de lo que Cristo envió a la Odisea, porque ya dijimos que de cada una de las iglesias, Éfeso, Esmirna, Filadelfia, etc., etc., Cristo viene por la suma de los vencedores, todos aquellos que vencieron lo que el Señor les dijo en la cartita que tenían que vencer. Entonces, claro que sí, en el inminente arrebatamiento hay gente de las 7 iglesias, es decir, de todos los grupos, todos están en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque son los que tenían que vencer. Entonces, claro que cuando yo estoy haciendo alusión a la Odisea y cuando quien quieran ustedes y manden haga alusión a cada una de las 7 iglesias, obviamente que debemos comprender y deducir por las cartas que nuestro Señor Jesucristo envía a cada una de las 7, que en cada uno de ellos hay vencedores y no vencedores. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los mártires de la tribulación que viene, estamos hablando de las personas que obviamente no fueron arrebatadas, por lo que usted quiera y mande, y que claro, que aplica a los que no, de las iglesias, pues los que no vencieron lo que tenían que vencer, pero claro que aplica a muchas otras personas que ahorita no pertenecen ni siquiera a la iglesia. Entonces, pero ¿para dónde voy? Voy para lo siguiente. Si nosotros reunimos a los mártires
al pie del altar de Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, los unimos con la gran multitud de Apocalipsis 7, del 8 al 17, y la Biblia lo señala enfáticamente, dice, una multitud de toda lengua, pueblo, tribu y nación. Bueno, yo en este caso quiero que me permitan leer eso porque es un punto de inflexión muy fundamental. Vamos entonces, este pasaje sí lo quiero leer. De hecho, con esto voy a terminar porque ya se me está terminando el tiempo y pues me imagino que ustedes también tienen sus pendientitos. Bueno, permítanme terminar aquí. Vamos a Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Apocalipsis 7. Apocalipsis 7, 7, 7. Muy bien. Apocalipsis 7. La multitud vestida de ropas blancas. Ok. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Bueno, ya ustedes lo terminan de leer, es un pasaje bellísimo. ¿Por qué estoy haciendo relación entonces en los mártires de la tribulación que viene con los mártires al pie del altar del sello número 5 y la gran multitud de la visión parentética que está entre el sexto y el séptimo sello? Apocalipsis 7 del 8, vamos a decir 9, 8, 9 al 17, la gran multitud. Porque yo quiero hacer un comentario que es fundamental aquí. Y me gusta hacerlo de esta manera para señalar lo siguiente. Si nosotros pudiéramos reunir, hablando en una línea de pensamiento a manera de aplicación de los mártires de la tribulación que viene, si pudiéramos sumar matemáticamente el número de las personas que van a ser arrebatadas pronto, antes de entrar a la semana 70, los que van directo, y a ellos le sumáramos los mártires al pie del altar de Apocalipsis 6 del 9 al 11, quinto sello, más los de la gran multitud de Apocalipsis 7 del 8 al 17, en la visión parentética de Juan entre el sexto y el séptimo sello, en lo personal yo quiero compartir con ustedes una conclusión personal que me ayuda a mí a decir lo siguiente. Aclaro que es una conclusión mía y que quiero compartir con ustedes en la línea de pensamiento de los mártires de la tribulación que viene, más los que ya hayan sido arrebatados. Yo muchas veces he pensado en eso, y cuando yo pienso que hay una tibieza grande en un sector de la iglesia de Filadelfia, y cuando yo veo que la gente, hablando genéricamente, iglesia y no iglesia, ve el Apocalipsis como símbolo de miedo y de terror, entonces yo concluyo que son personas que en cierta manera no están preparadas. Pero si yo sumara a los mártires de la tribulación que viene, yo personalmente me inclino por pensar que podría suceder algo parecido a lo que sucedió
con la rebelión de Satanás. ¿Cuántos lo siguieron? ¿La mayoría o la minoría? La minoría. Entonces, yo personalmente me gusta pensar, y tomando como una de las bases esto que les he señalado con respecto a los mártires de la tribulación que viene, más los que ya han sido arrebatados en el inminente arrebatamiento, me gustaría pensar que mínimo podría ser algo parecido a los 2/3 de los ángeles que fueron fieles a Dios, que eso lo podríamos aplicar, idea personal, comunicando a ustedes, pues los mártires de la tribulación que viene, que mínimo a mí me gusta pensar, y lo aclaro que es de mi cosecha, que mínimo 2/3 partes de la humanidad llegarán al cielo, porque Dios es bueno y Dios da tantas oportunidades. Eso tiene que ver con la predicación a tiempo y fuera de tiempo, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La pregunta es, ¿cuándo va a reaccionar usted? Usted me puede decir, yo estoy listo, pues gloria a Dios, entonces viene el inminente arrebatamiento. Pero después de eso, claro que sí, Dios sigue hablando. ¿Usted tomará la oportunidad? ¿Será parte del sello 5 en unión con la gran multitud de la visión parentética? Solo Dios lo sabe, pero la invitación ahorita es que sea parte del inminente arrebatamiento. Dios siempre gana y hay que ponernos de parte del ganador. Dios les bendiga, como siempre, un privilegio. Y si para la otra semana no ha venido el inminente arrebatamiento y no ha muerto ninguno de nosotros, pues nos vemos. Que Dios conceda todos los más caros anhelos de su corazón y de sus seres queridos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios les bendiga, como siempre, un privilegio.